Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Seguimos continuando donde lo dejamos. Estamos, para los que os incorporéis ahora, tenemos los vídeos anteriores, estamos hablando de las religiones, de las doctrinas falsas, herejías, denominaciones, bueno, todo esto que ya podéis ver en vídeos anteriores. Acabamos con las, digamos, con las doctrinas heréticas, las falsas denominaciones, algunos que van, como el unitarismo, todo esto, universalismo, todos estos movimientos falsos. Y dijimos que empezábamos hoy con las iglesias falsas, evidentemente. Iglesias que se llaman iglesias, muchas cristianas, pero que no tienen nada de... Y como es norma en nosotros, empezamos en orden cronológico, no cronológico, sino de importancia, de relevancia, ¿no? Y como no, pues en primer lugar tenemos la Iglesia Católico Romana, a la cual conocemos como la religión del catolicismo, o la Iglesia Católica, o la Iglesia Católico Romana, o la Iglesia de Roma, ¿no? Esta es la mayor de las iglesias del cristianismo histórico. De acuerdo con la tradición de esta iglesia, Jesucristo la fundó, y el apóstol Pedro fue su primer papa. Título que se le da a la cabeza visible de la iglesia. Algunas de las herejías de la iglesia católica son, en primer lugar, que hacen oraciones a los muertos e intercesión por los muertos. Confrontarlo con Hebreos 9:27 para que veáis que estoy hablando bíblicamente, no que tenga manía los católicos romanos, no, en absoluto, son mis hermanos, son cristianos, y a por ellos que voy y con ellos estoy, para llevarlos hacia Cristo. Segundo, creen en la institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos, por lo que es la repetición del sacrificio de Cristo. O sea, están matando a Cristo cada vez que celebran una misa. Lo podemos ver, el contraste en Hebreos 7:22 y los siguientes, y en Hebreos 10:18 al 20. En tercer lugar, para ellos María es redentora, intercesora, mediadora entre Dios y los hombres. Mirad primera de Timoteo 2:5, a ver qué nos dice al respecto, a ver si tienen razón o no. En cuarto, creen en el purgatorio. No viene en la Biblia tal purgatorio. Yo no creo... Cuando me habla algún católico de eso, digo, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no creéis que Jesús es el único camino, la verdad y la vida? O sea, hay un purgatorio. Tú no has de... Sí, pero hay pecados pequeñitos, que mueren en pecados pequeñitos y tal. Pues es que no es que haya pecados pequeñitos. Digo, si crees en Cristo, Él te limpia de pecado. Entonces, si te arrepientes, ahora, estás haciendo todo lo que te da la gana, estás haciendo por tus fuerzas, y la fe brilla por su ausencia, no, pero va al purgatorio y de allí va al cielo. O sea que el purgatorio para vosotros es una enorme lavadora en el cual todos los que mueren en pecado se meten ahí a la lavadora, venga centrifugado, venga a echarle polvo, venga... Ahora, salen limpitos y para el cielo. No hay purgatorio, amigo católico, romano. No hay purgatorio. Y ellos creen en el purgatorio. La Biblia enseña que solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. No habla de purgatorio. Y está en Marcos 9, 43 al 48 y en Apocalipsis 21:8. Los católicos romanos oran a los santos. Ahora verlo en Hechos 4, versículo 12, contrastarlo. Adoran la cruz, adoran las reliquias, las imágenes. Esto es paganismo idolátrico. Mirad Éxodo 20, del 2 al 6, Salmo 115.
el agua bendita, creen en su protección divina, mirad el Salmo 91, hacen la canonización de los santos, canonizan a los santos. Roma declara pura e inmaculada a las personas llamadas santos. La Biblia dice que los creyentes somos todos santos, luego de ser limpios por la sangre de Cristo. Romanos 1:7, Hebreos 10:10, ¿no? Los católicos romanos guardan la Cuaresma, días en que no comen carne, lo que no está ordenado en la Biblia. Ahora, una cosa muy curiosa, que si tú pagas la gula al cura del pueblo, tú sí puedes comer carne. O sea, que comían carne los ricachones y los demás del pueblo a comer potaje de garbanzos con bacalao. Bacalao antes que no valía apenas nada, que hoy en día el bacalao está por las nubes. Para comerte un trocito de bacalao no veas si tienes que hacer. Pero es curioso, ¿no? Creen en el celibato sacerdotal. Nosotros somos, por ejemplo, yo soy pastor y yo estoy casado. Los curas, sacerdotes católicos romanos no, hacen un voto de celibato. Bueno, si han hecho un voto de celibato, pues vale. Pero es que la Iglesia se lo impide, la Iglesia romana los impide. Para ser sacerdotes tienen que ser solteros. Bueno, yo no lo he visto en la Biblia. Pedro era casado. Bueno, la Biblia nos dice que los obispos deben casarse. Primera de Timoteo 3, 2 al 15, Primera de Corintios 9, 5. Los católicos romanos usan el rosario o el hijo del rosario, y Jesús condenó esto en Mateo 6, versículos del 5 al 13. Creen en la transubstanciación, o sea, esto es que el cura tiene el poder cuando hace la Santa Cena, que la hace el cura solo. A los demás solamente van y le dan la hostia consagrada y punto. Del vino no bebe a nadie. No como nosotros que tenemos el pan y el vino. Los evangélicos tomamos el pan y el vino, los cristianos verdaderos. No digo que los demás no sean cristianos, pero de la iglesia verdadera somos los de Pentecostés. Entonces, creen en lo que llamamos transubstanciación. Hay cosustanciación y otra especie de más. Pero bueno, vamos a hablar solamente de esto. En la que el cura tiene el poder, creen que el cura tiene el poder de convertir ese vino en sangre y el pan en el cuerpo de Jesús. O sea, que están comiendo, o sea, creen en eso, en verdad. 1 Corintios 11, 24-25 nos dice que el pan y el vino son representativos en conmemoración de Cristo cada vez que lo hacemos. No estamos comiendo a Cristo ni bebiendo su sangre, son conmemorativos. Pero bueno, o sea, representativos en conmemoración de Dios. Creen en la confesión de pecados. O sea, nosotros podemos confesarnos los pecados unos a otros, pero el poder de perdonar solamente es de Dios. Para los católicos es el cura el que los perdona. Tienen que confesar los pecados al cura. El sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados. Ahora lee Lucas 5:21, del 21 al 24, donde dice que solo Jesús, Dios, puede perdonar los pecados. Prohíben leer la Biblia. Por mucho que te digan que no, aquí en España por lo menos, no se ha visto una Biblia en ningún sitio. Cuando nosotros decimos que leamos y estudiemos y meditemos en la Biblia, ellos estaban diciendo la misa en latín para que no te enterases de lo que decían, para que no supieses la verdad.
sobre ellos que son herejes. La Iglesia Católica Romana es una iglesia herética, por mucho que se llame cristiana. Creen en Cristo y adoran a María. Pues no dice Cristo que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué estáis adorando a María? ¿Por qué adoráis a los santos? ¿Por qué habláis con los muertos y...? Bueno, solo los sacerdotes pueden leer la Biblia, no los laicos. Y confrontarlo con Juan 5:39 o 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Creen en los 7 sacramentos como único camino al cielo. Al tener menos de ellos, se van al purgatorio. Ay, madre mía. Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Oran o rezan, como dicen ellos, el Ave María como intercesora. Y se contradicen cuando dicen, Dios te salve María. Pero no, María la intercesora. Perdona, pero me hace gracia, ¿no? Es que estos católicos romanos, porque hay otra rama católica que ya se está haciendo un poquito más evangélica, como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, Dios te salve María. Y, ay María, perdóname, Dios te salve María. Bueno, tendrá que perdonar primero a María y luego a ti. Bueno, creen en la Santa Concepción de la Virgen María. No tuvo hijos y que murió virgen y sin pecados. La Biblia nos dice todo lo contrario. Romanos 3:23, Lucas 1:30, Salmos 51:5, Mateo 33:55. Jesús tuvo hermanos. Creen en las tradiciones de la Iglesia que son para ellos iguales a la Biblia. En Gálatas 1, 6 al 8, Apocalipsis 22, 18 y 19. O sea, las tradiciones de la Iglesia son para ellos igual que la Biblia. Cuando Pablo muchas veces nos está diciendo que no creáis en fábulas de viejas ni en tradiciones de hombres. ¿Por qué creéis en las tradiciones de la Iglesia? Os estáis siendo igual que los judíos. Creen en la infalibilidad papal. O sea, su jefe no puede equivocarse. Es todo lo que diga. Es el sucesor de Pedro. Cuando habla, es Dios hablando. Conozco un rey, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, que le gustaba, que decía que hablaba Dios por él. Conozco y aparecieron en la pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, tu reino fuera y tú muerto. Y conozco a otro, a Herodes, que el pueblo empezó a gritar palabras de Dios y no de hombre. Y Herodes, ¿qué le pasó? Que murió, expiró, comido de gusanos. Herodes. Por lo tanto, estos que creen en que el Papa es infalible, en todo lo que dice, él no miente ni se equivoca. Leedles Romanos 3, versículo 9. Enseñan que María es la madre de Dios. Sin embargo, ella misma, María, dice que es inferior. A ver, sé que humanamente, con nuestra mente finita, eso es imposible de creer. Pero es que estamos hablando de Dios, espiritualmente. Entonces, no me enseñes que María es la madre de Dios. Sí, humanamente, fue María la que dio a luz a Jesús virginalmente, engendrada por medio del Espíritu Santo. Pero María mismo, en Lucas 1, del versículo 46 al 49, nos dice que ella es inferior a él. Una madre
nos dice eso de su Hijo, ¿verdad? Ahora, la que ha parido al Hijo de Dios, sí, dice que soy inferior. Dios no tiene madre. Los católicos romanos dicen que la Iglesia es la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver, si Cristo nos dice que somos su Iglesia, somos su cuerpo, somos su esposa, ahora resulta que somos nosotros la madre de los católicos. Es que se montan cada jaleo porque no leen la Biblia. Se pegan un montón de años en los seminarios y ¿qué sacan? ¿Qué están haciendo? ¿Jugando al Tetris ahí? ¿O qué hacen ahí? Porque no me explico con lo fácil que es la Biblia. Y tenemos la misma Biblia, sin deuterocanónicos, evidentemente. Pero la Biblia es una palabra de Dios. Si no, vamos a las Santas Escrituras originales. A ver dónde pone que la Iglesia es la Madre, Santa Madre Iglesia. ¿Dónde está eso? Bueno, enseñan todo esto y Dios no tiene madre, porque Dios no tuvo principio. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ella fue la madre de Cristo hombre, pero no fue la madre de su naturaleza divina. Y esto lo podemos leer en Juan 1:1. Vamos a ver, por otro lado, también, porque podemos ir a hacer unas comparaciones. Creo que las haremos mañana, las comparaciones entre las dos, digamos, las dos organizaciones eclesiásticas más difundidas, ¿no? Entre evangélicos y católicos. A ver, pero es que me gustaría hablar algo antes, primero de los del solo Jesús, de los protestantes, de los que se llaman evangélicos, algunos también. Estos son un grupo de iglesias de tipo pentecostal. Cuidado con esta palabra, porque en el pentecostalismo se han metido muchas divisiones, muchas herejías. Ya hemos visto antes sobre el protestantismo, que se han metido muchas, y luego en el pentecostalismo, porque están viendo que el cristianismo pues surge el día de Pentecostés. Entonces, los católicos dicen que son la iglesia desde el primer día, que son la primera iglesia, que tal y que igual, porque fueron los primeros que nacieron los cristianos. No, los cristianos ya llevaban 4 siglos que habían nacido, el día de Pentecostés. Y la iglesia católica nació en el siglo IV, después de Cristo, con el emperador Constantino, ¿vale? Entonces, la iglesia católica no fue la primera iglesia, ni la iglesia verdadera. La iglesia verdadera fue el día de Pentecostés, la de Jesucristo, cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar de estos de solo Jesús, que son un grupo de iglesias de tipo pentecostal. Y os digo que mucho cuidado con estos de pentecostal, porque sí que dicen, ¿de qué denominación? ¿Evangélico, pentecostal? Sí, pentecostal, pero del día de Pentecostés, no de la Reforma. Vamos a aclarar todo esto, que los de la Reforma, cuidado con los de la Reforma. Nosotros de antes, de Cristo. Estos se diferencian por bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Defienden la divinidad de Jesucristo. Se llaman cristianos pentecostales, hasta evangélicos, se dicen de todo, pero bautizan solo en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está Mateo 28? Que dice que
y predicad a toda criatura, y al que creyere, bautizadle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos creen en un solo Dios. Efectivamente, hay un solo Dios, pero existen tres personas distintas. Estos no. Bautizan solo en el nombre de Jesús, en el cual muchas veces no creen porque dicen que puede tomar distintas manifestaciones, pero luego le adoran. Defienden la divinidad de Jesucristo a pesar de que no aceptan la doctrina tradicional de la Trinidad. Jesucristo es el nombre del Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, a veces simultáneamente. En la mayoría de sus prácticas se parecen mucho a algunas de las iglesias evangélicas. Su forma de gobierno va desde el congregacionismo, ¿cómo es la palabra? Congregacionalismo, hasta el gobierno episcopal. Ya sabéis lo que es un gobierno episcopal, ¿verdad? ¿Qué hay en todo esto que estamos hablando? Pues simplemente, para que creamos un poquito más, el término gobierno episcopal se refiere a un sistema de gobierno eclesiástico donde la autoridad principal recae en los obispos. Este sistema se caracteriza por una estructura jerárquica con los obispos a cargo de sus respectivas diócesis y a su vez subordinados a obispos de mayor rango como arzobispos, cardenales. Tienen sínodos, reuniones. Los obispos a menudo se reúnen en sínodos o concilios para discutir asuntos de la Iglesia, tomar decisiones. Cuando aquí hacemos un consejo pastoral, y aunque el gobierno pastoral episcopal se centra en la autoridad de los obispos, las iglesias episcopales o episcopalianas suelen involucrar a los laicos en la toma de decisiones y la vida de la Iglesia a través de diversos mecanismos. Hay mucho peligro en todo esto. Hay mucho peligro en... Yo soy pentecostal, yo soy evangélico, yo soy protestante, hay mucho peligro. Hay que saber a qué tipo, en realidad, si has oído alguna vez hablar a Jesús, dice que vino a hacer discípulos. ¿De qué parte eres tú de los discípulos? Porque puede haber discípulos hasta en el sintoísmo que sigan a Jesús, pero llamarnos protestantes, pentecostales, bueno, sí, la Iglesia nació el día de Pentecostés y yo pertenezco a esa iglesia. Soy pentecostal, pero no soy pentecostal unicitario o neopentecostal, que cuidado, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? O neopentecostal. Soy evangélico, pero no de la Reforma. Soy evangélico de Cristo. Soy evangélico, por tanto, en cuanto el Evangelio significa buenas noticias y la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios son buenas noticias para todo aquel que cree. Entonces, soy evangélico de la Biblia. Mucho más del Evangelio de Jesucristo. Es obvio, ¿no? Pero no soy evangélico porque, como muchos dicen, la Iglesia evangélica se fundó en la Reforma, en el 1517. No. La Iglesia se fundó el día de Pentecostés hace más de 2000 años. Luego, 4 años después, se fundó por medio del emperador Constantino la Iglesia de Roma, y de ahí surgió el catolicismo.
Entonces, cuidado con llamarnos pentecostales y a los otros, no, vosotros es que sois tal, sois cual. Ahí vienen las divisiones. A partir de la Reforma comienzan divisiones, comienzan tal, porque antes solamente había una iglesia, ahora un montón, y han salido, Es extremadamente importante que hagamos esta distinción, ya que varios grupos cristianos que se oponen al cristianismo ortodoxo nos acusan, al creer en la Trinidad, que en realidad estamos creyendo en 3 dioses diferentes, pero la realidad no es esta. La doctrina de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios con 3 personas diferentes, manifestado en 3 personas diferentes. La teología pentecostal unicitaria niega la Trinidad. Lo que ellos enseñan es que Dios es una única persona que se manifiesta como el Padre en la creación y del Hijo, y también como el Hijo en nuestra redención y como el Espíritu Santo en nuestra regeneración. En otras palabras, este grupo herético, pentecostal, pero herético, por eso digo que cuidado con la palabra pentecostal, que hay doctrinas pentecostales heréticas, cuidado, y provienen del protestantismo, no provienen del día de Pentecostés. Estas sí que son las que provienen de Lutero, de Calvino, de Wesley y de todos. Entonces, claro, los avispados que han salido ahora, que van simplemente a llenar la cesta, es por lo que a cada uno sacan sus teorías, las rumian bien, las disfrazan con bonitas palabras, ¡pum!, y hacen adeptos cazando en otras iglesias a los incautos de otras iglesias, o que los ven que han discutido con el pastor, tú vente a mi iglesia, que en mi iglesia decimos la verdad y ya verás como tal y como cual. Estos son los... Este grupo herético afirma que Dios se reveló y se revela a sí mismo como el Padre del Antiguo Testamento, como el Hijo durante el ministerio de Jesús en la tierra y ahora como el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Además de esta escandalosa herejía, la teología pentecostal unicitaria mantiene que el bautismo es indispensable para obtener la salvación. No, lo que es indispensable para la salvación es la fe. La fe es la que salva, por medio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Eso es lo que salva, la fe. ¿Cómo te va a salvar el que te metan en el agua? Ahí te meten en el agua siendo un pecador, y si no tienes fe, cuando sales del agua sales siendo el mismo pecador, nada más que mojado. Igual. Entonces, estos afirman que en pos de una persona ser salva, esta persona tiene que bautizarse por inmersión. De otra forma, nunca podrá ser salva. Si no te bautizas, vas camino al infierno. A ver, Jesucristo mismo dijo, nos dio, digamos, 2 mandamientos, pero no para salvación, sino para conmemorar a Cristo, para que Él estuviera en nuestro corazón, para que nuestra fe no fallase. Entonces nos recuerda que es la Santa Cena que debemos de hacer para conmemorar, para rememorarle y conmemorarle la Santa Cena y el bautismo en aguas, que sí que es por inmersión, sí, porque eso significa batipso en griego. La palabra batipso, que viene de bautismo, significa sumergir en agua, sumergir, no por aspersión. Eso lo practican otros herejes, pero estos también son herejes, estos pentecostales unicitarios son herejes, bautizan por inmersión, pero creen que el bautismo es lo que los salva. Bautizan en el nombre de Jesús solamente.
La teología pentecostal unicitaria además mantiene que no solamente se debe bautizar al convertido a través de la inmersión, sino también usando no la fórmula presentada en Mateo 28, 19, sino en el nombre de Jesús solamente. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Uy, ¿y dónde están el Padre y el Espíritu Santo? Además, el bautismo debe ser administrado por un ministro ordenado de una iglesia que sostenga y crea en la doctrina de Jesucristo solo. Por eso los llamo yo los de solo Jesús. Sabéis que hay las 5 solas, como digo yo. Sola fide, soli Deo gloria, solus Christus. Bueno, estos son los de solo Jesús. Debe ser bautizado por un ministro que sostenga y que crea en la doctrina de Jesucristo solamente, tal como la Iglesia Pentecostal unida, la Apostólica unida y otras, reformadas, no sé qué. La manifestación del Espíritu Santo en las iglesias unidas o unicitarias, porque te engañan con unidas para hacerte creer en la unidad del cuerpo de Cristo que debemos tener en Dios. Todos los creyentes. Cristo busca la unidad en nosotros. Y ellos dicen, te engañan con la unidad haciéndote creer eso, pero ellos solamente creen en la unidad de Dios. Dios no existe en 3 personas, una. Entonces, las iglesias unidas o unicitarias también enseñan que hablar en lenguas es una manifestación indispensable del Espíritu Santo y que debido a que una persona no puede ser salva sin el Espíritu Santo, esto de acuerdo a Romanos 8:9, entonces el creyente verdaderamente salvo tiene que hablar en lenguas para serlo. Si no hablas en lenguas no eres salvo. Yo no sé dónde ven aquí la gracia de Dios o la fe en Jesucristo. Para este grupo herético, si tú no puedes demostrar que hablas en lenguas, tú vas rumbo al infierno, porque no eres salvo. Dentro del movimiento unicitario existe un énfasis extraordinario en presentarse a sí mismos como modestos, santos. Esto es de admirar, ¿no? Mucho necesita la Iglesia en general la santidad en estos días. Sin embargo, en muchos casos estos intentos de santidad se llevan a extremos y es ahí cuando el legalismo toma las formas extremas. A las mujeres no se les permite usar ningún tipo de maquillaje, de pantalones o de cualquier otra prenda de oro, diamantes, una esclava, una pulsera, unos pendientes, no se la permite llevar a la mujer. Nada, y la cabeza cubierta. Tienen que cubrirse la cabeza, estilo metodista. O sea, eso no viene en la Biblia. La Biblia dice que la mujer, el cabello de la mujer es el que la hace cubrirla, porque nosotros, nuestros pecados, no nos cubrimos con la kipá como los judíos. Los hombres esconden su pecado, porque nosotros no, porque Jesucristo ya nos perdonó. Entonces vamos a cara descubierta, como dice la Biblia. No vamos como ellos, con unos velos, con tal o con cual. O como los judíos, con mantos para orar, el tefilim, los delantales. Mientras tanto, los hombres siempre dicen los pentecostales unicitarios, que deben de estar siempre bien vestidos. O sea, no se te ocurre ir con vaqueros o con una camiseta como voy yo. No se te ocurre. Ya no eres cristiano. Y preferiblemente usar corbata. Con el odio que tengo yo a las corbatas para meterme yo ahí. Sí, soy pentecostal, pero no soy pentecostal unicitario. Soy cristiano, ¿vale? A eso es a lo que me refiero, para que no haya
ningún tipo de duda en los neófitos cuando digan, es que soy pentecostal. ¡Cuidado! Tengamos cuidado con esa palabra de pentecostalismo, como con el protestantismo. Tengamos mucho cuidado con esas palabras que pueden llevar a ser piedra de tropiezo para aquel que viene hacia Cristo. Entonces, aquí a estos pentecostales dicen que las mujeres tienen que cubrirse el cabello. No se les permite usar maquillaje y mucho menos ir de peluquería. No se les permite ningún tipo de maquillaje, ni usar pantalones o anillos o cualquier cosa de oro, diamantes, joyas. Y los hombres tienen que ir bien vestidos y con corbata. Cuidado. Así que, si tú eres un obrero de la construcción que estás ganando 800 euros al mes, 400 en alquiler, 200 en lo otro, en agua, en luz, y 200 te quedan para comer, vete y te gastas 100 euros. Bueno, 100 euros, un tarjete vale 400 euros, pero me gasté 100 en una corbata y lleva pantalones también. O sea, que esa iglesia no es para los pobres. Estas prácticas no tienen nada de malo, excepto que cuando se convierten en requisitos obligatorios para que sean aceptados en el medio cristiano, entonces se convierten en legalismo. Y de hecho se le están agregando ataduras a la salvación, que es solamente por gracia. La diferencia que hay entre los trinitarios y los unicitarios es que los trinitarios creemos en un Dios trino, que está compuesto por el Padre, que es la cabeza de la Trinidad, el Hijo, que es Jesucristo, la palabra o el Verbo, que es el medio por el cual se hacen todas las cosas, por el cual fueron hechas todas las cosas, por Él, de Él y para Él, y el Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo la obra y la ejecuta, es el que del cual somos el templo nosotros, templo de Dios, del Espíritu Santo, Dios. Mientras que los unicitarios creen que Dios es uno, que Dios se manifestó al mundo en carne, que Dios es un espíritu, que uno es un hombre, que uno solo nos salvará, que solamente hay una fe, una forma de creer, un bautismo, una sola forma de bautizar y un solo Dios, un espíritu. Si hay un solo Dios, indudablemente sí, claro que sí, pero este lo componen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no son tres dioses, tan solo es un Dios, pero con tres personas que lo conforman, mientras que los unicitarios creen que solo lo conforma una persona, Jesús. Y esta se manifiesta de tres maneras diferentes, en forma del Padre y en forma del Espíritu Santo y del mismo Jesús. Las personas que yo digo que son solo Cristo, solus Christus, solo Jesús, los unicitarios, los pentecostales unicitarios, los IPU, tienen una increíble tarea en justificar, o sea, es que no, porque no pueden, tienen una tarea increíble para justificar cientos de pasajes que implican la singularidad de Dios, hablando y sentándose al lado de sí mismo. Si Jesús es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, entonces, ¿quién le estaba orando a quién en el jardín de Getsemaní? A ver, Cristo, Jesús, iba a morir. Esa madrugada le iban a crucificar.
la última que estuvo en Getsemaní, porque estuvo muchas veces ahí en ese jardín. Parece que tenía algún amigo o alguien que le conocía y le dejaba pasar. Allí en Medio Oriente, en Jerusalén, es muy común que las casas tengan un jardincito aparte y hasta unas tierras grandes. Muchos sitios son olivares. Por eso Getsemaní significa prensa o lagar de aceite. Y ahí Jesucristo fue prensado hasta el máximo, hasta el punto que sudó lágrimas de sangre. Cuando se lleva a sus íntimos, Santiago, Pedro y Juan, y le dice, venid conmigo y orad, y los deja ahí un tiro de piedra, él se va al huerto, se arrodilla y empieza a orar, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A quién está orando? Si Jesús solamente hay un Dios. Y era Jesús el que estaba orando. Y es el Jesús en quien creen estos pentecostales, unicitarios. O sea, ¿quién estaba orando entonces? ¿Cómo justificáis eso, unicitarios? ¿Cómo lo justificáis? Eso es por lo que os digo que debemos de conocer todas las ramas de pentecostalismo, protestantismo y otras religiones que estaremos estudiando. Hoy lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho una breve introducción del catolicismo y el pentecostalismo. Ya hablaremos más a fondo de los evangélicos también, de los que se creen evangélicos a partir de la Reforma y los evangélicos de la Biblia. Que hay bastante tema que cortar. Entonces, hay que saber, en primer lugar, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes dónde perteneces? ¿Sabes a quién perteneces? Porque no consiste en decir, sí, Cristo murió por mí y yo tal, pero ¿qué crees tú en realidad? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, la Iglesia de Nicea, el Concilio de Nicea, la Iglesia de Berea, de Tesalonicenses, Pablo, Apolo. ¿Qué es lo que crees? ¿Cuánto jaleo, verdad? Pues no es jaleo. No es jaleo. Es el hombre el que monta estos jaleos para sacarte a ti de la fe. Por lo tanto, lo primero, lee la Biblia. Empápate de la Biblia. Conoce a Jesús, al verdadero Jesús, y que éste entre dentro. Enamórate de Jesús. Enamórate de él cada día más. Habla con él de continuo, ora con él, medita y estudia la Biblia, la palabra de Dios. Y luego ves, mirando y estudiando a los demás, para que cuando vengan a ti, tú sepas cómo reprenderlos. Que viene un testigo de Jehová y dice, ven aquí, ven que te voy a decir 4 cositas que vienen en la Biblia y que en tu nuevo mundo las habéis sacado de contexto. Lo sacáis muy fácil. Cuando te venga una más que le digas, léete el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 1. En el principio, dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, vamos al nuevo mundo de los testigos de Jehová. Léemelo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Han puesto un artículo indeterminado, como si hubiesen muchos dioses. Evidentemente los preguntan y dicen, sí, hombre, sí, el Dios de este siglo, sí, pero es un Dios con minúscula, no es Dios. Entonces, estáis equivocados, testigos. Somos todos testigos del Señor, de Jesús. Ahí cantamos alabanzas, testigo seré de Jesús, lléname con tu aceite, Señor, y testigo seré de ti. Tenemos que ser testigos, pero no testigos como estos que ponen Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. Otra cosa, Jehová, que también tiene tela, el nombrecito. Pero bueno,
¿qué es eso de testigos cristianos? Si no creéis en Cristo, ¿cómo vais a decir testigos cristianos? ¿O creéis en Cristo y luego decís, no, si creéis en Dios, en un Dios, pero ¿en qué Dios? En el que os dice Charles Russell, que fue el que os escribió el Nuevo Mundo. Entonces, creéis en ese Dios y os llamáis cristianos. Queréis estar, como decimos en mi tierra, al plato y a las tajadas, a las dos cosas, ¿no? En la salsa y en la carne. No, no. O estás en un sitio o estás en otro. La Biblia es radical. O en la bendición o en la maldición. Tú eliges. Tú eres el que eliges. Y esto lo estoy dando como mensaje muy, muy importante para que sepáis elegir, para que sepáis dónde estáis, en quién creéis, en quién habéis creído, para que vuestra fe aumente y para que sepáis debatir siempre con mansedumbre. No leéis a tortazos con el primero que diga qué tal, ¿no? Con mansedumbre, siempre que vean que somos hijos de Dios, con mansedumbre, debatir y reprender a quien siga diciendo lo demás, pues fuera, que Dios te reprenda. Adiós. Si es de honor, que Dios te bendiga. Solamente hay dos cosas, el bien y el mal, nada, no hay más. No hay nada más. Entonces vamos a dejarlo por aquí, porque de los testigos de Jehová vamos a hablar en el próximo capítulo, si nos da tiempo, porque quiero terminar con lo que hemos empezado con las religiones mayoritarias, como son el catolicismo y el cristianismo, aunque son cristianas las dos, pero hay diferencias, ¿no? Y vamos a ver el próximo capítulo las diferencias que hay entre el catolicismo romano, la Iglesia de Roma, y el cristianismo evangélico. Lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, seguid estudiando como siempre a nuestro Dios, su palabra, y todo lo que tengáis, como siempre, me lo mandáis al correo, que ya sabéis que sois todos bienvenidos. Aún las críticas constructivas, porque nos equivocamos, también son muy bienvenidas, y muchas gracias por todo ello. Y hasta la próxima vez que nos veamos, que va a ser en breve, porque no quiero dejar esto que pase mucho tiempo y que esté todo ya bien concentrado. Luego ya haremos, o bien descansaremos dando unos pequeños mensajes, unas predicaciones, y para volver a los estudios un poquito más a fondo y más teológicos, ¿no? Que subamos un poquito más de nivel. Estamos dando la leche, y un poquito más de leche ya estamos dando, estamos subiendo el nivel del alimento espiritual, estamos ya en papilla, casi subiendo ya a comer unos garbanzos o unas judías o unos frijoles, como decís por ahí los mexicanos. Bueno, fuera de bromas, que veáis esto, porque vamos a seguir con las religiones mayoritarias y luego vamos a ir con las que van yendo a menos, evidentemente, pero en primer lugar las mayoritarias. No hemos terminado con los católicos, ni evangélicos, ni pentecostales, ni todo esto que son hoy en día los cristianos que más suenan, y cristianos solamente hay uno, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo boca, a estudiar todo esto que hemos dado hoy, y hasta la próxima, que el Señor os bendiga.